a falta de los 70 años que Jeremías había profetizado allá en el capítulo 25 o en el capítulo 29. Aún no se había cumplido, quizás. Eso era lo que tenían en mente. El Señor le dice, este pueblo. Dios habla de su pueblo de esta manera diciendo, este pueblo. En lugar de decir mi pueblo, es que el Señor le desagrada que no tengamos confianza en Él. Le desagrada que nos tomó como siervos de justicia, como esclavos de justicia, que no seamos obedientes a su palabra. Él le desagrada. Y aquí en este desagrado no dice mi pueblo, porque Él vio sus excusas y sus débiles prioridades y notó que su pueblo no estaban viviendo como su pueblo. Los creyentes tienen que vivir como lo son, como el pueblo de un Dios santo. El pueblo de Dios tiene que vivir como el pueblo de un Dios de justicia. El pueblo tiene que vivir como le agrada a su Dios. Pero ellos no. Esta palabra de este pueblo en vez de mi pueblo, nosotros lo podemos ver en la Biblia varias veces. Allá en el libro de Éxodo también lo podemos ver. Recién sacados del horno de Egipto. Recién habían saboreado los israelitas las proezas de un Dios todopoderoso. Estaba fresco los juicios divinos que sus ojos habían contemplado, juicio sobre el río Nilo, juicio sobre el ganado, juicio con úlceras malignas, juicio con granizo y fuego. Sus maravillas los había presentado el Señor allí a su pueblo. Estaba fresco cuando el Señor abrió el mar rojo. Israel estaba sin esperanza. Faraón y su ejército, implacable y poderoso. Estamos hablando de una primer potencia en ese tiempo, con carros, capitanes escogidos. Y el mar, un mar profundo. Ahí prácticamente predominaba la muerte. Ellos habían visto cómo el Señor hizo esta proeza, que abrió el mar en seco. Y ellos estuvieron entre la vida y la muerte y experimentaron la obra maravillosa del Señor. Pero cuando llegan al monte Sinaí, y Moisés sube al monte, a la cumbre, y recibe las tablas del pacto, el pueblo vio el humo, vio el temblor de tierra, vio la potencia del Dios Todopoderoso en su esplendor, y tuvieron temor. Pero como Moisés se tardó 40 días, dice el que nos sacó de Egipto, algo le habrá pasado. Haznos dioses. Y luego hicieron un becerro de oro. El Señor le desagradó. Así como usó aquí este pueblo en vez de mi pueblo, también allí en Éxodo 32 el Señor le dice a Moisés, el Señor le llamó a Israel tu pueblo. El pueblo de Moisés no era el pueblo del Señor, porque ellos no estaban viviendo como su pueblo. Ellos
ahora le pertenecían a Moisés y no al Señor. Tu pueblo, le dice el Señor a Moisés. Entonces le dice: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí igualmente. Esa es nuestra naturaleza, hermanos, caída. Nuestra falta de fe. Nuestra falta de conocer a este Dios de las Escrituras. Por eso no es bueno la ignorancia. Para una restauración necesitamos la palabra del Señor para restaurar la adoración, para restaurar nuestras vidas, para restaurar nuestros hogares, para restaurar nuestras escuelas dominicales, para restaurar nuestras iglesias. Es importante la palabra de Dios. Por eso aquí, este pueblo, mis hermanos, en el tiempo del retorno se entiende, porque tenemos que recordar que ellos, en este caso, no eran malas personas. Ese remanente que había regresado y que estaban con enemigos a su alrededor y escombros para donde quiera que volteaban. Sí, ese remanente que había regresado de Babilonia, 50,000 regresaron con Zorobabel. Aquellos que estaban más comprometidos con Jehová de los ejércitos a la restauración de Jerusalén. Pero esos conflictos de intereses, mis hermanos, era el problema aquí. Ahora Ageo entonces sigue trayendo la palabra del Señor y expone qué tan equivocado estaba el pueblo. Y en el versículo 3 les hace ver su verdad. Por eso, mis hermanos, para restaurar nuestra vida, tenemos que ser humildes a las verdades del Señor. Cuando el Señor nos habla por su Espíritu y por su palabra y nos confronta, necesitamos ser humildes. Versículo 3 y el versículo 4 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. La palabra de Dios, el Señor vio y escuchó las excusas del pueblo y esas prioridades de ellos, y Él tenía que decirles por medio del profeta Ageo esto: es para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, quiere decir de lujo. ¿Sí? El pueblo decía que no era el tiempo para reconstruir el templo. Los intereses del Señor, las cosas del Señor, no es tiempo. ¿Sí? Por esas acciones, mis hermanos, decían ellos, el Señor los confrontó que si era tiempo para vivir en bonitas casas reconstruidas. No es malo tener una casa, pero sin descuidar los intereses del Señor. Aquí lo estamos viendo, ese principio bíblico que puede ser aplicado a la iglesia. Aquí el pueblo decía que no era tiempo. Recuerden lo que hizo Salomón. Salomón construyó primeramente la casa de Dios y después lo construyó para sí mismo. Pero la casa del Señor está desierta.
Tal parece que no hay nadie quien ame la casa de Dios. Ese problema lo venimos observando mucho, porque estamos muy ocupados en nuestras prioridades. Ese es el problema por la cual no restauramos nuestra vida, número uno. Y no ponemos prioridad en lo que el Señor ama, como las almas perdidas. Como que restauremos nosotros nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, perfeccionando la santidad en el temor del Señor, y con todas nuestras fuerzas volcar nuestro amor a Dios en nuestra alma, en todo lo que tenemos. Aquí, esta palabra del Señor entonces dice: mi casa está desierta. Este era el verdadero problema, el no tener interés en la obra del Señor. El verdadero problema. No que el pueblo de Dios viviera en casas bonitas, eso no era tanto el problema. El problema era que la casa de Dios estaba incompleta, no había interés, a pesar que el pueblo iba a ser bendecido por medio de la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Así que ellos vivían con tal comodidad, ellos como personas con lujos, mientras que la casa del Señor no tenían interés. Habrá creyentes así en estos tiempos que no piensen en su restauración, hablando de su persona. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene interés en la casa de reunión, en el edificio de la casa del Señor? ¿Sabe por qué no tienen interés en eso? Porque todavía no han restaurado sus vidas espirituales. Por eso sus ojos espirituales no están abiertos a las cosas del Señor. No hay interés. Por eso es importante empezar con nosotros en nuestra vida. Y luego también se restaura la comunión entre hermanos. Y luego ponemos interés en el edificio de la casa del Señor. Y luego ponemos interés en la gran comisión. Y luego ponemos interés en nuestros misioneros. Y luego ponemos interés en el conocimiento de la palabra de Dios, para que nuestra adoración sea conforme a su voluntad. Hoy le adoramos como queremos, y eso no es bueno. Aquí el problema, mis hermanos, era eso. Había un mal orden de prioridades. Había un mal orden. Hacía falta aquella inteligencia espiritual que habla el apóstol Pablo. La inteligencia espiritual que tanto ruega el apóstol Pablo para la iglesia de Colosas, para que la iglesia tenga esa inteligencia espiritual y pueda aprobar siempre lo mejor, pueda aprobar siempre las prioridades del Señor, pueda siempre el Espíritu del Señor con esa inteligencia para escoger el reino de Dios y su justicia primeramente. Aquí vemos, había un mal orden de prioridades. Ellos estaban contentos porque dejaron la causa del Señor. Ellos, mis hermanos, se preocuparon por su prosperidad en sus vidas personales. Por eso el Señor le dice: ustedes habitan en casas artesonadas y esta casa está desierta. En sus vidas personales, sus prioridades personales, en su prosperidad personal. Pero no estaban dispuestos
a sacrificarse para la obra del Señor. Sí, ellos vivían para su propia comodidad y su lujo personal. Y eso pasa muchas veces. El problema, mis hermanos, entonces, que el profeta Ageo habla, y es claro, porque por más de 14 años se detuvo la obra del Señor. Y ellos decían las excusas: no podemos hacer mucho en el templo. Estoy cansado de vivir en este lugar tan pequeño que yo tengo. ¿Sí? Excusas. Es tiempo de comenzar a remodelar mi casa. Por eso está diciendo aquí, no lo digo yo. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y mi casa está desierta. El Señor quiere, a veces lo decimos, el Señor quiere que yo preste atención primeramente en mi hogar. Mi casa es primero. ¿Sí? Yo participaría con más dinero en la construcción del templo, pero todo mi dinero está comprometido en la renovación de mi casa. Esas son prioridades, de eso estamos hablando. Prioridades equivocadas, en desorden. No era primero el Señor quien estaba en la vida del pueblo. Entonces, eso era lo que estaba estorbando a una restauración. Si vives así, tú nunca vas a restaurar tu vida. Y cuán importante, mis hermanos, es restaurar nuestra vida espiritual, porque lo vamos a necesitar. Vendrán tiempos de sequía como vivieron ellos. Vendrán tiempos de falta de trabajo como lo vivieron ellos. Vendrá crisis económica como lo vivieron ellos. Aquí, las excusas: este no es el tiempo correcto, después será mejor. Hay que leer la Biblia, no mañana. Las prioridades del Señor para restaurar nuestra vida. Hay que orar, no mañana. Las excusas: el altar ya estaba allí. Al menos podemos sacrificar para Jehová. El altar ya está allí. Ahí la vamos llevando nada más. ¿Sí? Así quiere vivir el cristiano hoy en día. Las excusas que suenan muy familiares, pero Dios vio a través de ellos en los días de Ageo, y Él ve también a través en estos días que estamos viviendo. También Él lo ve. El profeta Ageo, mis hermanos, era como un alarma. Era como un alarma. Era como una voz, como un atalaya que alertaba al pueblo a través de las verdades, de la confrontación del Señor hacia su pueblo. Un alarma, mis hermanos, nunca es bien recibida. Las alarmas son mal recibidas, pero son necesarias. Cuando tú tienes una alarma y suena la alarma, no es bien recibida, por algo está sonando la alarma. Así era Ageo, como una alarma. En estos tiempos todavía el Señor tiene sus alarmas de decirle a su iglesia que se vuelva al Señor, que se vuelva a su palabra, que se vuelva al monte Gólgota, que se vuelva a amar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde puso su vida por nuestros pecados, donde nos mostró una gran salvación. Volvernos otra vez. Ageo aquí les dice:
les dice: meditad, examinen su conducta. Sí, reflexionen, consideren sus caminos. Un llamado a examinar su conducta. En el capítulo 1 y el versículo 5 y 6 dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, examinen su conducta. La manera aquí figurada de hablar en forma hebrea para esta frase de meditad bien sobre vuestros caminos es: pon tu corazón en el camino, examínate. Ageo le pide al pueblo de Dios que consideren en qué dirección se dirigen sus vidas. ¿En qué dirección vas sin la palabra del Señor en tu vida? Si la palabra de Dios es un elemento básico para tu restauración espiritual, la palabra de Dios es un elemento básico para detener los dardos de fuego del enemigo. La palabra de Dios es un elemento básico para atacar, porque es la espada del Espíritu y podemos pelear y hacer guerra espiritual contra principados y potestades. Considera tu camino. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué dirección lleva tu vida sin una vida de oración? ¿Qué dirección lleva tu vida sin la palabra de Dios? ¿Qué dirección lleva tu vida? Meditad bien sobre vuestros caminos, es palabra de Dios. Y luego le dice, allí en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí consideren sus caminos, examinen su conducta, mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco. Cuando no consideras prioridad la obra de Dios en tu vida, en el templo de tu cuerpo, de tu mente, de tus manos, cuando no le tienes prioridad a la casa de Dios, que es tu cuerpo, porque allí vive el Espíritu Santo, hay un resultado. La causa de las dificultades financieras. Aquí, mis hermanos, ellos comenzaron a sufrir retrocesos. Fíjense bien, por no ocuparse primeramente en las cosas del Señor, ellos sufrían retroceso tras retroceso. En vez de avanzar, ellos sufrían retroceso debido a que las bendiciones de Dios no estaban en sus carteras. Sembráis mucho y recogéis poco. Aquí Ageo siembran mucho y recogen poco, describe una doble maldición. Ageo, la palabra de Dios, la causa de las dificultades financieras eran sus equivocadas prioridades, y ellos sufrían esos retrocesos. En lugar de mucho,
poco era la cosecha. Y ese poco de la cosecha que era traído a la casa, se desvanecía de hacer cualquier bien. Ese poco que tú cosechabas, sembrabas mucho, trabajas mucho, inviertes mucho tiempo en tu trabajo, que no es malo, pero no le pones prioridad a la obra de Dios que comenzó en tu vida. Aquí podemos ver que ellos recibían, dice, su jornal en saco roto. Poquito traían a casa y no podían hacer nada con ese poquito. Mientras, eso quiere decir, cuando dice sembráis mucho y recogéis poco, quiere decir que mientras vamos más rápido según nosotros, más atrás nos vamos quedando. Y aquí, estos juicios, mis hermanos, que estaba viviendo el remanente por olvidarse de la casa de Dios, era un cumplimiento de las promesas de Dios hecho cientos de años atrás, en el tiempo de Moisés. Estaba dando cumplimiento a una promesa de juicio. El pueblo de Israel aquí estaba siendo juzgado y ellos ni siquiera lo sabían, que el Señor estaba juzgando. Ellos quizás lo tomaban como mala suerte o tiempos económicos difíciles, pero Dios les estaba hablando, intentando decirles algo. Todo el mundo corre al materialismo, no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Quizás el Señor le está hablando a los creyentes, a su pueblo, sobre las escaseces que vendrán. Aquí vamos a ver si tengo Deuteronomios, dice así, Deuteronomio 11:16. Sembráis mucho y recogéis poco, y todo lo poquito que recoges en saco roto se va. ¿Podremos llegar un día a experimentar esto? Indudablemente, porque el Señor nos quiere hablar. Aquí dice Deuteronomios 11:16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Versículo 17. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, sobre su pueblo, sobre sus hijos, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Jehová puede cerrar los cielos. La tierra ya no puede dar fruto. El sol está quemando las cosechas. Las plagas están aumentando. Y también los aranceles. El Señor puede hacer muchas cosas. Él es el que gobierna, mis hermanos, el soberano, para encaminar sus planes proféticos por cumplirse. Aquí el Señor está intentando hablarles en el tiempo de Ageo.
porque ya estaba escrito esto.